Bienvenidos a todos. Vamos a buscar Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Damos gracias al Señor siempre por los músicos. La verdad es que es una bendición tener estos hermanos que saben tocar los instrumentos. Isaías capítulo 6. Oremos. Padre, necesitamos tu entendimiento para poder percibir, entender, captar el mensaje que tú tienes aquí en estas páginas, aquí en esta parte de tu palabra. Isaías capítulo 6. Ayuda a que tengamos un corazón abierto, oídos abiertos, sensibles a la voz de tu Espíritu, un corazón y una voluntad dispuestos para que, Señor, tú tomes nuestras vidas y tú las uses para tu honra y tu gloria. Que no sea solamente una frase bonita, que sea una realidad, una verdad en cada uno de nosotros. Sea Cristo honrado y glorificado mientras nosotros compartimos lo que tú nos has dado, lo que tú traes para nosotros. En Cristo te lo pedimos. Amén. Isaías capítulo 6. De nuevo tenemos este pasaje delante de nosotros. Vamos a leerlo y después vamos a meditar en lo que en el año que murió el rey Uzías. Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedara aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. El Dios Santo te comisiona. Creo que la mayoría de ustedes han escuchado el nombre de Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon. Él era un predicador inglés en los años
1800, o sea, el siglo XIX, y fue uno de los predicadores más usados por Dios en la historia del cristianismo moderno. Uno de los más usados. Estamos hablando en tiempo cuando no había micrófonos. Y él predicaba a multitudes de más de 5,000 personas en su iglesia 3 veces al día. Dios lo usó. Él se convirtió al Señor el día 6 de enero de 1850, cuando tenía solamente 16 años. ¿Oyeron? 16 años. Menos de un mes después, o sea, en febrero 1, él escribió la siguiente oración en su diario. Oh gran e inescrutable Dios, que conoces mi corazón y pruebas todos mis caminos, con una humilde dependencia del apoyo de tu Santo Espíritu, me rindo a ti para hacer tu sacrificio razonable. Regreso a ser tuyo propio. Seré para siempre, sin reservas, perpetuamente tuyo. Mientras esté en la tierra, te serviré, y que pueda yo disfrutarte y adorarte por siempre. Amén. Lo escribió con 16 años. El Señor tomó su disposición y lo usó. Rendición total. Suena bonito. Tiene un costo. Pero el Dios Santo te comisiona. A nuestra carne no le gusta pagar el precio del servicio a Dios. Un servicio constante y efusivo. A nuestra carne no le gusta pagar ese costo. A menudo nos encontramos sirviéndole por inercia. Nos desacostumbramos de servirle. Nos acomodamos en las sillas. No queremos pagar el costo de una vida santa, de los estándares que se nos exigen. No queremos soportar las críticas. No nos gusta el poco estímulo. Pero hermanos, todo esto está enfocado en mí, no en Cristo. Dios, quien es 3 veces santo, y Él es el soberano, Él ha hecho una convocación. Él ha hecho un llamamiento, una invitación a servirle de acuerdo a sus términos. Este servicio será sacrificado, pero también dispuesto, alegre, fiel, constante y permanente. Él promete su presencia y su gracia. Nuestra recompensa es su aprobación. Nuestro anhelo, su sonrisa. Yo quisiera, hermanos, que hoy nosotros salgamos convencidos que todos los que han sido salvados y perdonados por Dios, voluntariamente y dispuestamente, con total disposición, necesitamos dar el paso adelante para servirle. No quedarnos sentados cuando nosotros oímos la voz de nuestro Salvador que dice que es necesario más servidores. Isaías estaba sirviendo al Señor ya como profeta.
Él estaba entregado al servicio a Dios, estaba llevando el mensaje de Dios al pueblo. Pero el Señor no estaba satisfecho. Y el Señor se manifiesta a él, le entrega un claro entendimiento de quién él mismo, Dios mismo, es. Y eso fue lo que leímos en la primera parte, y ese fue nuestro primer mensaje de este pasaje. Dios es un Dios santo. Y él se manifestó a Isaías. Isaías lo vio y quedó absolutamente asombrado de que vio a Dios sentado en un trono alto y sublime, en total majestad, allá el Dios altísimo, soberano y majestuoso. Él quedó estupefacto. Y los serafines, seres ardientes, resplandecientes, volando alrededor de Dios, y estaban ellos mismos espantados con la santidad de Dios. Isaías lo observó. Y la primera reacción de Isaías fue: ¡ay de mí! Porque Dios es santo. Y él inmediatamente se miró y vio su pecado, su inmundicia. Pero Dios es bueno y misericordioso. Y su plan es redimir, salvar, perdonar y limpiar. Inmediatamente uno de los serafines tomó uno de los carbones y voló hacia Isaías y lo limpió y lo purificó. Una vez limpio y purificado, Dios dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Versículo 8. Y Isaías dice: aquí estoy yo. Señor, aquí estoy yo. Envíame a mí. Hubo una transformación en su corazón. Nuestro Dios nos comisiona a todos y cada uno de nosotros. Para este mensaje, el mensaje que él tenía que predicar, Isaías debía dedicar su vida completa. O sea que manos a la obra. Y vemos aquí en este pasaje de los versículos 8 en adelante que el Dios Santo tiene un plan que es más importante que tu vida. El plan de redención es más importante que tu vida. El mensaje de redención incluye la realidad del juicio, porque si leemos los versículos 9 en adelante, el mensaje que Dios le estaba diciendo a Isaías que predicase al pueblo era un mensaje de juicio, donde le decía: ve y dile a este pueblo, engruesa el corazón de este pueblo. Versículo 10. Versículo 9, dice: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Yo dije: pero ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare en algo, si alguno quedare, una décima parte quedare, también será destruida. El plan de redención es necesario porque Dios es santo. Y la santidad de Dios requiere un juicio. Ahora, muchos leen estos pasajes y dicen: ustedes ven, ese es el tipo de Dios que yo no quiero. Pues déjame decirte, ese es el Dios que yo quiero.
Porque muchas veces nosotros leemos, por ejemplo, la famosa oración del Padre Nuestro que estás en los cielos, y muchos creen que es abuelo nuestro que está en los cielos, con el perdón de los abuelos. Pero nosotros, los abuelos, son como Santa Claus, ¿okay? Que todo lo bueno y todo es bueno y todo es bueno y todo es bueno y regalitos para todo el mundo. Pero mami, pero tú no sabes que este muchacho se ha portado mal, yo no lo quiero, que tú, que no sé cuál. Ay, hombre, pero no seas así. Y le dan todo. Entonces algunos creen que Dios es así. Dios no es así, Dios es 3 veces santo. Y el mensaje de redención incluye un mensaje de juicio. Este pueblo, el ministerio de Isaías era hacia el pueblo Judá. Ustedes recuerdan que era un solo pueblo Israel, pero por causa del pecado del Salomón, Dios dijo que iba a dividir el pueblo, la nación. Y cuando Salomón murió y comenzó a reinar su hijo, la nación se dividió. Quedaron 11 tribus al norte y la tribu de Judá al sur. 10 tribus al norte y 2 al sur. Se dividió. Para este tiempo ya Israel estaba bajo el juicio de Dios ante los asirios. Y ahora Dios le está diciendo a Judá, les va a pasar lo mismo a ustedes. Año tras año, profeta tras profeta y profeta tras profeta, y ellos matando a los profetas, encarcelando a los profetas, sin hacerle caso al mensaje de Dios. El Señor dice, ok, va a venir juicio. Una pregunta, avisar que va a venir el castigo, ¿no es un acto de bondad y misericordia? Lo es. De hecho, todo esto sucedió como vamos a ver un momentito más adelante. El plan de redención es necesario porque Dios es santo. Como Dios es santo, no puede pasar por alto el pecado, tiene que juzgar y castigar el pecado. Pero entonces, como todos somos culpables, ¿qué va a hacer de nosotros? Ahí viene el plan de redención de nuestro Dios. El Señor Jesucristo fue a la cruz llevando el pecado de todos nosotros. Al inocente lo hizo culpable. Al que era sin pecado, colocó sobre él tu pecado y mi pecado. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Amados hermanos, nosotros hablamos de que ese es el amor de Dios, pero ese es el juicio de Dios, la ira de Dios en contra de tu pecado y de mi pecado. Fue derramada esa ira, fue derramado ese juicio sobre nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el mensaje de la cruz no es solamente un mensaje de amor, es un mensaje terrible, horrendo. Cristo, Jesús, Dios en la carne, fue torturado y fue crucificado. Fue y derramó su sangre por ti y por mí. Dios no volteó la cara hacia tu pecado. Lo juzgó, lo condenó, lo castigó en Cristo. Y en Cristo tú tienes perdón. Y en Cristo tú tienes salvación. Pero necesitas convertirte a Él. Y muchos de ustedes que todavía no se han convertido a Cristo,
ya han escuchado este mensaje una, otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y todavía no han querido convertirse al Señor Jesucristo. Y Dios sigue en amor diciéndote, el juicio viene. El juicio viene. El Dios Santo tiene un plan que es más importante que tu vida. Y si tú no aceptas este plan, tú recibirás ese juicio. Dios te lo está avisando de manera amorosa. La paga del pecado es muerte. Déjenme decirles, este mensaje que Isaías estaba enviando era para la nación de Israel. Pero seguro que dentro de esa nación había individuos que aceptaban ese mensaje, aunque la nación lo rechazó. Porque Dios es Dios de misericordia. La visión que Isaías tuvo fue necesaria por causa del plan de redención de Dios. Y déjeme solamente adelantarlo un poquito. Fíjense el último versículo, el 13. Dice, si quedara aún ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero, gloria al Señor por los peros de la Biblia. Como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Ustedes ven, hay un plan de redención. Dios dice, ahí viene el juicio, pero ¿quieres ser tú parte de los que van a ser destruidos o parte de esta simiente santa? Y tú tienes que tomar decisiones. La restauración de Isaías fue necesaria por causa del plan de redención. Él tuvo que ver al Señor, ser transformado, ser restaurado para ser un siervo más efectivo. Su vida debería ser transformada para ese plan de redención. Servir a Dios, hermanos, a medias no es servirle. Dios colocó a Isaías frente a su santidad y frente a su gloria para transformarlo en un siervo comprometido. Lo que tú y yo necesitamos. El Dios Santo tiene un plan que es más importante que tu vida. Isaías, en ese momento que dijo, he aquí, envíame a mí, se entregó de manera total. Isaías estaba casado, Isaías tenía hijos. Pero el plan de la redención es más importante que nuestra vida. Amados hermanos, nosotros se nos olvida que no estamos aquí para trabajar durante 30, 40 años y después morir y se acabó todo. No estás aquí para eso. Estás aquí para ser instrumento de Dios. Dios te salvó, te dio la vida eterna, Dios te dio la gracia de entender el plan de redención para que tú seas instrumento para rebotar ese mismo mensaje hacia los demás. El Dios Santo habla, reconócelo. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Si te das cuenta, Dios habló, debes oír tu voz. Después de ver al Señor tal y como Él es, se le hizo fácil a Isaías de oír y entender la voz de Dios. Es interesante cómo Isaías reconoció que la voz era del Señor. Fíjense en el versículo 8.
Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Le hago esta pregunta. ¿Dios le preguntó esto de manera directa a Isaías? No, no lo hizo. El Señor sencillamente dijo, ¿a quién? Porque si él hubiese estado dirigiéndose directamente a Isaías, dijo, Isaías, yo te quiero enviar a ti. Él sencillamente dijo, ¿a quién enviaré? Buscando voluntarios, dispuestos del corazón, hombres, mujeres, niños, ancianos, que hayan podido comprender quién es el verdadero Dios, aquel que se entregó por ti, y que se dispongan de verdad para servirle. ¿A quién enviaré? Isaías reconoció su voz, aunque Dios no le habló de manera directa. Tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios. Y por lo contrario, cuidado con las voces que tú escuchas. Muchos escuchan otras voces. Y es necesario aquí recordar que el diablo es el impostor por excelencia. Él siempre tiene demasiadas voces imitando la voz de Dios. Si tú no pasas mucho tiempo con el Señor en su palabra para estar familiarizado con su voz, podrás fácilmente ser engañado por voces que imitan a Dios. Algunas veces, hermanos bien intencionados, que incluso entendemos que aman a Dios, ellos, por no tener conocimiento de la voz de Dios, por no tener conocimiento de las Escrituras, comienzan a escuchar voces que no son las de Dios. No reconocen la voz de Dios verdadera y por lo tanto todo lo que suena espiritual es bonito y es digno de ser recibido. No. La Escritura, la verdad es verdad. Nunca deja de ser verdad y solamente puede haber una verdad. Recientemente estaba viendo un video que es de apologética y es para aquellos que siempre andan dudando si Dios existe o no existe. Y él en su página de internet, cuando tú entras, lo primero que vemos es 4 preguntas, 4 cuadros que tienen estas preguntas, o mejor dicho, estas declaraciones. Dios existe. Dios no existe. No sé si Dios existe. No me importa si Dios existe. Algo así. Entonces, si tú haces clic donde dice Dios no existe, ahí le lleva a otra página que le pregunta, ¿estás absolutamente? No. Estoy absolutamente seguro que Dios no existe. Dios sí existe. 2 opciones. Y si él dice, estoy absolutamente seguro que Dios no existe, entonces él pregunta, ¿cómo estás absolutamente seguro que Dios no existe? Hermanos, y así pues le lleva a través de la página, es muy interesante. Hay personas que intelectualmente creen que pueden retar a Dios. Y muchos hermanos escuchan voces
que suenan interesantes, pero no son conforme a la verdad. Verdad hay una sola. Otros predican sus propios pensamientos. Hermanos, solamente tienes que prender la televisión en los canales religiosos para escuchar disparate sobre disparate, sobre disparate y sobre disparate. Y agarra tu cartera porque te la quitan hasta por, mira, te sacan la mano por la pantalla de televisión y te la quitan. Y miles, y miles, y miles, y miles, y miles de personas escuchando las voces falsas. Voces que imitan la de Dios, voces que suenan espirituales, que suenan como la de Dios, pero no son. ¿Ustedes saben por qué? Porque están contrarias a lo que Él dice aquí. Pero Isaías escuchó y reconoció la voz de Dios. Si tú pasas tiempo en la Biblia estudiando, entendiendo a Dios, conociendo a Dios, reconociendo su voz, tú no vas a ser engañado. Y este mensaje de Dios es un mensaje de convocación. Él no quiere otra cosa que tu vida. Como soberano, Él te puede mandar. Él te puede obligar, incluso te puede presionar. ¿Ustedes recuerdan a Jonás? Jonás no quería ir, pero el Señor hizo con él lo que normalmente no hace y lo agarró por ahí y lo llevó hasta Nínive para que predicara el mensaje. Y lo hizo. Pero Dios prefiere convocar a voluntarios. Dios prefiere convocar, llamar a los que están dispuestos. Como dice el salmista en el Salmo 57, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Esa debe ser nuestra actitud. El plan de redención es una iniciativa de Dios, no es un mensaje de Isaías, no es un mensaje de nosotros. El mensaje es de Dios. Como dijo el pastor Tom Sexton, él dice, no es la voluntad de Dios para mi vida. Eso normalmente decimos. Él nos corrige y dice, no, es mi vida para la voluntad de Dios. Hay algo muy diferente ahí, ¿verdad? No es la voluntad de Dios para mi vida, como si yo fuera el importante. No. La voluntad de Dios es lo importante y yo dispongo mi vida para hacerla. Sé fiel al llamado de Dios. Isaías estaba lo suficientemente sensible en este momento como para reconocer la voz de Dios de inmediato. Isaías estaba bien consciente de su pecado, de su maldad, pero también suficientemente quebrantado para aceptar el perdón que Dios le había otorgado. Debes aceptar el perdón de Dios para tu pecado. Hay personas que entienden que han pecado tanto y tan horriblemente que no merecen el perdón de Dios. Y ustedes saben que es verdad, no lo mereces, pero Dios te lo regala en Cristo Jesús. No es asunto si te lo mereces o no, es que Dios te lo está concediendo gratis. Acéptalo. Acéptalo. ¿Qué fue lo primero que hizo Isaías? Soy culpable, horrible pecado, mis labios son inmundos y yo disfruto vivir en un pueblo que tiene labios inmundos. De la abundancia del corazón, ¿qué es lo que había en ese pueblo? ¿Qué es lo que había en él? Corazón podrido, igual que el tuyo y el mío. Pero el Señor
le concedió perdón, limpieza, lo purificó. Y él estaba suficientemente quebrantado para aceptar el perdón de Dios. Y cuando él aceptó el perdón de Dios, su corazón se hizo dispuesto. ¿A quién enviaré? ¡Hey, Señor, aquí yo! Envíame a mí. El Dios Santo te quiere fiel a toda la encomienda. A toda la encomienda. Porque el mensaje es difícil para los que rehúsan creer. Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Gloria al Señor. Tú crees en el Hijo, decides creer en el Hijo, tienes presente vida eterna. Pero, dice el versículo, Juan 3:36, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Señor te está poniendo aquí la vida y la muerte delante de ti. ¿Escogerás la muerte? ¿Escogerás el juicio? Cuando Dios gratis, libremente, abundantemente te da su gracia y perdón. Ahora, estas palabras que el Señor muestra aquí en los versículos 9 en adelante, era un mensaje que debía ser extendido a toda la nación. La nación estaba bajo juicio porque la nación había rechazado demasiadas veces el mensaje redentor del Señor. Ahora, si usted conoce un poco del libro de Isaías, muchos teólogos lo que dicen es que el libro de Isaías es la extensión del Evangelio. Es el Evangelio bien detallado desde principio al fin. Y es en Isaías que nosotros encontramos el capítulo 53, el capítulo 64, donde el Señor muestra que el Mesías es nuestro Señor Jesús. Él iba a ser entregado, iba a morir, iba a llevar sobre él nuestros pecados. Pero la gente prefirió rechazar el mensaje. Engruesa, dice ahí, engruesa el corazón, versículo 10. Eso significa embota el corazón para que cuando oigan ya no les sepa nada. ¿Y ustedes saben qué? Muchos hacen eso. Han escuchado el Evangelio tantas veces. Lo pueden repetir, lo pueden predicar a otros si desean, pero ellos no lo han asimilado. Agrava sus oídos, ciega sus ojos. Todos estos verbos están imperativos. ¿Cómo debía Isaías hacer eso? Embotar el corazón, engrosar o embotar el corazón, agravar sus oídos y cegar sus ojos. ¿Cómo? Predicándoles la verdad, predicándoles el Evangelio, predicándoles el plan de juicio y redención. Esa es la forma. Sencillamente seguir predicando el mensaje de Dios. Esto lo que muestra es la terquedad del corazón de los oyentes. Y nos pasa todo cuando nosotros estamos mal, estamos en falta, estamos en pecado y recibimos amonestación, reaccionamos una de dos formas. Aceptamos la reprensión y nos arrepentimos y cambiamos, o rechazamos la reprensión por la dureza de nuestro corazón, pero el corazón, o mejor dicho, la amonestación sigue viniendo y sigue viniendo y sigo siendo amonestado. Entonces mi corazón se vuelve cada vez
más duro, más embotado, mis oídos se vuelven o rechazan cada vez más la exhortación o la amonestación y rehusamos ver la verdad expuesta delante de nosotros. Eso es lo que nos pasa. Cuando te amonestan, tú o te arrepientes y cambias, o tú te vuelves cada vez más duro y más duro y más duro. El profeta habría de engrosar, agravar y cegar simplemente repitiendo el mismo mensaje de juicio y arrepentimiento. Predicar la verdad a los rebeldes produce esto que el Señor declara aquí. Predicar la verdad a los que se humillan lleva al arrepentimiento. El pueblo debería aceptar la reprensión, arrepentirse y volverse al Señor. El mensaje de Isaías era un mensaje difícil. Yo me convertí al Señor Jesucristo cuando tenía 17 años. Para mí fue algo absolutamente maravilloso. El Señor me salvó a mí. Y lo que quería era compartir el evangelio con todo el mundo. ¿Y cuáles eran las primeras víctimas? Los que estaban en mi casa. Y comencé a predicarle a mi mamá, y comencé a predicarle a mi papá, y comencé a predicarle a mis hermanos. Pero mi papá, demasiado orgulloso. Y yo le predicaba el evangelio para salvación de su alma. Y dice, no, porque yo que no sé cuánto. Y digo, papi, es que si no haces eso, si no te conviertes a Cristo, te vas para el infierno. Que yo, se airó conmigo, que yo voy para el infierno. Y comenzó a gritarme y prohibió todo tipo de conversación de religión en mi casa. Gracias a Dios, su actitud ha cambiado drásticamente. Pero eso sucedió allá hace 36 años atrás. La gente no le gusta que le digan la parte del juicio. Pero si eres humilde y entiendes, mira, el juicio viene, te guste o no te gusta. Mira, tú puedes taparte los ojos, pero el juicio viene como quiera. Pero tú sabes qué, la salvación ya está aquí. No es que viene, el juicio viene, pero la salvación ya está aquí. Ya Cristo murió, ya Cristo resucitó, ya Cristo fue a la gloria y su mensaje está aquí para ti. Acéptalo, recíbelo. Él quiere salvarte y darte la vida eterna. Pero necesitamos hombres y mujeres que estén comprometidos. Que cuando Dios te comisiona, tú atiendes a su llamado. Una misión hace 200 años atrás escribió al famoso misionero en África, David Livingstone. Él escribió una carta haciendo esta pregunta: ¿has encontrado alguna carretera en buenas condiciones que llegue hasta donde tú estás? Porque tenemos un grupo de hombres que queremos enviártelos para que te ayuden. Y él contestó la carta diciendo: si lo que ustedes tienen es un grupo de hombres que quieren una carretera fácil, yo no los quiero. Yo quiero hombres que vengan aún no haya carreteras. El Señor no nos promete un viaje a Disney World, pero el Señor sí nos promete su presencia y su gracia. Leía sobre este misionero a los caníbales, también en años atrás, que fue con su familia, con su esposa y sus hijas para allá. Duró 36 años en estas islas ministrando a los caníbales. Los primeros 6 años sin ver nada de fruto.
A menudo era perseguido por ellos, era encarcelado, estuvieron a punto de comérselo varias oportunidades. Perdió una esposa, perdió otra esposa, perdió varios hijos. Y él escribió en su diario, en una oportunidad, si solo pudiéramos encontrar un lugar donde pudiéramos estar tranquilos y descansar. Servir al Señor a menudo es difícil. Pero ustedes saben qué? Dice que cada vez que venía un barco a esa isla, él dijo, no hubo una sola vez que yo no vi ese barco salir, que yo no quería ardientemente estar adentro de ese barco para regresar a casa. Pero ustedes saben, Dios tiene un plan que es más importante que tu vida. Dios habla y nos comisiona, debes reconocer su voz. Dios tiene un plan y quiere que seamos fieles hasta el final, sin importar los resultados temporales, hasta que Dios quiera. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que Dios quiera. ¿Hasta cuándo, Señor? Toda tu vida. Señor, pero toda tu vida. Dios no quiere más que tu vida. Tus talentos, Él te los dio. Dones, cuando tú te conviertes, Él te los da también. Tu dinero, Él es el que te lo da. Tu tiempo, si no fuera por Él no tuvieras ninguno. Todos nosotros estamos a un solo suspiro de la eternidad, a un solo latido de nuestro corazón hacia la eternidad. Entonces lo que Dios quiere no es tu dinero, no es tus talentos, no es tus dones, es tu vida. Él solo quiere eso. Él te quiere a ti por completo. Sin importar la oposición, hermanos, porque Isaías recibió oposición y dice los historiadores que Isaías, viejo, pero porque él duró sirviendo al pueblo casi 60 años, y siendo ya un profeta muy entrado en edad, como quiera el pueblo lo cerrechó en dos. Eso dicen. Pero hoy día tenemos uno de los libros más increíbles, que es el del profeta Isaías. A veces tenemos oposición en el servicio. Y es verdad que las críticas duelen. Es verdad que los chismes desaniman y penetran y laceran, lastiman, te pueden sacar lágrimas profundas. Es verdad. Todos los que se han dispuesto a servir al Señor lo han sufrido. Pero también es verdad lo contrario, hermanos. La verdad es que por lo menos en nuestra iglesia muchísimos son los que sí están sirviendo, más de los que no lo están haciendo. Y damos gloria y honra a nuestro Dios por una iglesia fiel. Pero nuestra pregunta es, ¿somos Isaías antes de la visión o Isaías después de la visión? Porque Isaías estaba sirviendo al Señor. Pero una vez comprendió y vio y captó y entendió la santidad, la gloria, la majestad de Dios, hizo la diferencia. Ahora era otro Isaías que servía al Señor con otra disposición. El fenecido pastor Vance Havner dijo, no existe lealtad parcial al Señor Jesucristo.
Nadie quiere que su cónyuge sea 85% fiel. Nosotros exigimos que nuestro cónyuge sea 100% fiel, pero nosotros estamos contentos con ser 75% fiel al Señor, 85%. Hay algunos que dicen, no, yo soy fiel al Señor, pero si escarbamos mucho, pues un 95%, todavía eres un 5% infiel. ¿Quieres que tu esposa sea un 95% fiel a ti? ¿Quieres que tu esposo sea un 95% fiel a ti? Por eso él dijo, no hay tal cosa como fidelidad o lealtad parcial al Señor Jesucristo. Hermanos, fieles hasta el final. Nosotros solamente podemos medir resultados visibles. Tú no tienes idea cuáles son los resultados invisibles. Hay una cosecha que viene por ahí. Aún no seas tú quien la lleve a cabo, pero si sirves al Señor, habrá cosecha. Aún tú no la veas, y la Biblia lo dice, ¿verdad? Dice que fulano sembró y sutano cosechó. Si el Señor te llamó a ti a sembrar, siembra. A muchos de nosotros nos da el privilegio de sembrar y cosechar. Cuando los hombres rechazan el regalo de la gracia de Dios, con cada rechazo ellos se endurecen. Lo dijo el pastor F.B. Meyer. Para algunas personas, dice Alexander McLaren, algunas almas sensibles, el mensaje de Isaías sería la verdadera voz de Dios, despertándoles como si fuera una trompeta. Y ese efecto es justamente lo que Dios quiere. Pero para la generalidad del pueblo, su mensaje profundizaba su insensibilidad y aumentaba la condenación. Si los hombres, dice él, aman más las tinieblas que la luz, la llegada de la luz solamente trae juicio para ellos. Pero qué bueno que Dios tiene una simiente santa. El juicio del Dios santo es firme para los rebeldes. Y ustedes saben que ahí en versículo 13, dice versículo 12, hasta que haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Esto sucedió durante el ministerio de Jeremías a Judá. Babilonia vino y los sitió. Babilonia no quería llevar ningún cautivo. Y le dijo, si ustedes no se resisten, ustedes se pueden quedar aquí y me sirven, Nabucodonosor. Pero ellos se resistieron, se rebelaron, y vino el ejército de Babilonia y se llevó una parte para Babilonia. Y dejó puesto un rey títere de ellos ahí. Pero ese también se rebeló y Babilonia vino y se llevó otra parte para Babilonia. Y ese también se rebeló y vino a Babilonia y arrasó con todos. 3 veces. Y así dice el versículo 13, si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. En todo ese tiempo, Jeremías decía, señores, arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse y sirvan a Dios. Y no quisieron escuchar. Y se fue la primera camada para Babilonia y Jeremías seguía diciendo, arrepiéntanse. Y no quisieron. Se fue la segunda camada y Jeremías seguía, arrepiéntanse. Y no lo quisieron hacer. Se fue la tercera camada y hubo algunos que naturalmente se pudieron esconder y no fueron llevados. Y después que se fue el ejército, volvieron y se congregaron. Y Jeremías les dijo a ellos, si ustedes obedecen a Dios, Dios les va a prosperar, les va a cuidar, les va a proteger. Y ellos dijeron, no, nos vamos para Egipto.
Jeremías dijo, no, pero desde un principio Dios le ha dicho, jamás vuelvan a Egipto, no vayan para Egipto. Y ellos dijeron, para Egipto vamos nosotros. Y se fueron para Egipto y se llevaron a Jeremías, y dice la historia que todos ellos murieron por allá. Cuando Dios dice que el juicio viene, óyeme, escríbelo, juicio vendrá. Sin embargo, el regalo de salvación, de libertad, de vida eterna, de redención, de perdón, ya está aquí. Acéptalo, recíbelo. Y para nosotros, los que ya hemos sido objetos de esa gracia, ese regalo sin merecerlo, debemos entregarnos para seguir extendiéndolo. Dios, quien es 3 veces santo y es el soberano, ha hecho una santa convocación, un llamamiento, una invitación para servirle de acuerdo a sus términos. Este servicio será sacrificado, será dispuesto, será alegre, será fiel, será constante y será permanente. Él promete su presencia y su gracia. Amados hermanos, nuestra recompensa es su aprobación, nuestro anhelo, su sonrisa. ¿Estás tú aquí esta mañana que no te has convertido todavía a Cristo? Él quiere darte el perdón y la vida eterna. Evalúa tu vida. ¿Eres realmente creyente? La salvación no es por obras, pero por las obras sabemos quién es salvo. Salvación es por gracia, no es de nosotros, no viene de nosotros, no la merecemos. La salvación viene de Dios única y exclusivamente, es un regalo por medio del arrepentimiento. Pero una vez salvos, Dios nos transforma y se hace evidente con nuestra vida de que somos hijos de Dios. Examina tu vida, ¿eres tú realmente salvo? Si no lo es, aunque hayas escuchado el Evangelio 300,000 veces, es necesario que hagas caso una vez por todas. Y si ya eres creyente, el Señor quiere tu vida. Él te comisiona. Sírvele. Vale la pena. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de Isaías, gracias porque tú nos convocas, nos comisionas, tú quieres nuestro corazón, tú quieres nuestra vida, tú quieres nuestro servicio. No nos necesitas, pero nos quieres. Para mostrar tu gracia, mostrar tu redención a todo este mundo que tanto necesita de Cristo, como nosotros también lo necesitamos. Si estás aquí y no te has convertido a Cristo y deseas hacerlo, ¿por qué no levantas tu mano? Queremos orar contigo. ¿Hay alguien? ¿Has evaluado tu vida? ¿Sabes que no te has convertido a Cristo? ¿Deseas hacerlo? Queremos orar contigo. Si tú levantas la mano, nos acercaremos a ti para orar contigo, para hablar contigo. Bien, amados hermanos, el Dios Santo te comisiona. Vas a decir, heme aquí. Buen Señor, gracias por tu palabra, por tu Santo Espíritu. Muévenos a todos para gloria de tu nombre. Amén.